En esta ocasión vamos a presentarles el diseño de una base de datos creada en Power Designer y exportada a Access, por lo cual iniciaremos con la teoría básica para luego entender lo que realizamos en la práctica. ¿Qué es base de datos? Una base de datos es una herramienta para recopilar y organizar información. En las bases de datos se puede almacenar información sobre personas, productos, pedidos o cualquier otra cosa. Modelo entidad-relación. Es una herramienta que permite representar las entidades relevantes de un sistema de información formado por un conjunto de objetos denominados entidades y relaciones. Power Designer. Es una herramienta que sirve para el análisis y diseño inteligente de una base de datos y un desarrollo orientado a modelos de datos a nivel físico y conceptual. Access. Es una base de datos que almacena sus tablas en un solo archivo, junto con otros objetos, como formularios, informes, macros y módulos. Se puede realizar en Access, agregar más datos a una base de datos, por ejemplo, un elemento nuevo a un inventario, modificar datos existentes en la base de datos, por ejemplo, cambiar la ubicación de un elemento, eliminar información, por ejemplo, si se ha vendido o retirado un artículo, organizar y ver los datos de distintas formas, compartir los datos con otros usuarios mediante informes, mensajes de correo electrónico, una intranet o internet. Partes de una base de datos. Formularios. Los formularios se conocen a veces como pantallas de entrada de datos. Son las interfaces que se utilizan para trabajar con los datos y a menudo contienen botones de comando que ejecutan diversos comandos. Se puede crear una base de datos sin usar formularios, editando los datos de las hojas de las tablas. No obstante, casi todos los usuarios de bases de datos prefieren usar formularios para ver, escribir y editar datos en las tablas. Informes. Los informes sirven para resumir y presentar los datos de las tablas. Normalmente un informe responde a una pregunta específica como ¿cuánto dinero se ha facturado por cliente este año? ¿O cuántas entidades están a nuestros clientes? Cada informe se puede diseñar para presentar la información de la manera posible. Consultas. Las consultas son las que verdaderamente hacen el trabajo en una base de datos. Pueden realizar numerosas funciones diferentes. Su función más común es recuperar datos específicos de las tablas. Los datos que desea ver suelen estar distribuidos por varias tablas y gracias a las consultas puede verlos en una sola hoja de datos. Además, puesto que normalmente no desea ver todos los registros a la vez, las consultas le permiten agregar criterios para filtrar los datos hasta obtener solo registros que desee. Las consultas a menudo sirven de origen de registros para formularios e informes. A continuación, un ejemplo. Bueno, cuando abrimos Power Designer nos aparece una ventana similar a esta, donde escogemos la opción crear modelo y aquí solo desplegará más opciones donde cogemos tipos de modelo conceptual, modelo conceptual y nos da la única opción de diagrama conceptual. Nos aparecerá una ventana donde podremos ya crear nuestro modelo conceptual, para lo cual necesitamos ubicarnos acá en la opción derecha en Entity o entidad, creación de entidad, y creamos las entidades solo dando clic. Yo voy a crear 5 porque voy a ocupar 5. Para ya déjate crear nos vamos aquí al cursor. Aquí podemos editar, mover, cambiar de color. Podemos cambiar de color aquí, cualquiera. Para ya llenar nuestras tablas de entidad vamos a propiedades y ubicamos el nombre de nuestra entidad. Mi primera entidad se va a llamar universidades. Cada tabla de entidad va a tener muchos atributos. Para colocar el primer atributo ya es necesario, obligatorio, que todas las tablas de entidades tengan un código.
Para eso ponemos las dos primeras letras de mi entidad y tabla entidad unidas por un guión bajo y código. Siempre recordando que los nombres de los atributos no deben ser mayores a 6 caracteres. Como vemos aquí, código solo tiene 6 caracteres, así que sí está permitido. El data type, escogemos la variable carácter de cualquiera de estas opciones. Tenemos para dinero, cereales, decimales, números. Mi opción voy a coger variable caracteres y voy a ocupar en el código un máximo de 10 caracteres en mi base de datos. Siempre recordando que el código, cada tabla de entidad debe tener una primary key o una llave principal, por lo cual elegimos y tenemos que tener llenos en visto todos estos 3 casilleros. Seguimos llenando los demás igual con la misma forma, ya que va a poner nombre. Como también vemos aquí, nombre también tiene solo 6 caracteres, así que si nos es posible, así que igual yo elegiré una de variable caracteres de máximo de 30. Igual elijo el siguiente atributo, voy a ponerle la dirección, siempre recordando que borramos esto en dirección, pero aquí recordemos que nuestros nombres de cada atributo debe ser máximo de 6 caracteres, así que le voy a resumir en direct, siempre cuidando que tengamos los 6 caracteres. Igual le voy a escoger un tipo de variable caracteres de 30. Y así llenamos todas nuestras tablas, damos en aplicar y en aceptar, y como vemos ya está llenada nuestra primera tabla de entidad, y seguimos llenando en las siguientes, para lo cual nos va a quedar como esta tabla de entidad. Ya como tengo lleno, tendré lleno todo de color y así que el siguiente paso va a ser realizar las relaciones. Para las relaciones nos vamos igual a la parte donde escogimos entity o entidad, y escogemos la opción relationship y le relacionamos la primera con la segunda con la tercera y así sucesivamente. Y bueno, vamos al cursor. Para modificar las relaciones nos vamos aquí a propiedades, clic derecho, propiedades, y ponemos el nombre de nuestra relación, para lo cual es recomendable poner las 3 primeras letras de mi primera entidad unidos por un guión bajo con las segundas 3 letras de mi segunda entidad para hacer la relación. Y aquí tenemos la opción de cardinalidad. Las cardinalidades, como ya vimos en la teoría, se refieren a cómo están unidas. Aquí hacemos la relación de una universidad tiene muchos estudiantes, aquí y un estudiante tiene solo una universidad. Aquí en cadena tenemos la opción de uno a uno, uno a muchos, muchos a uno y muchos a muchos, para lo cual en esta relación de esas tablas de entidades escogeremos uno a muchos. Y aquí abajo pondremos la cardinalidad de una universidad tiene muchos estudiantes, sería la relación de 1 a n, y de estudiantes, un estudiante tiene una universidad, sería una relación 1 a 1. Ponemos aplicar y aceptar y tenemos nuestra primera relación, y así seguimos haciendo sucesivamente en las siguientes, para lo cual tendremos ya relacionado de esta forma. Aquí podemos mover y colorear, como ya se los dije. Una vez que ya tengamos relacionado todas nuestras tablas correctamente, procedemos a presionar F4 para ver si tenemos errores. Le damos en aceptar y como vemos aquí abajo nos dice que tenemos 0 errores y 0 warnings, lo cual quiere decir que hemos hecho bien nuestro modelo. Entonces no tenemos ningún problema en ya crear el modelo físico. Para crear el modelo físico nos vamos a la opción de Tools, General Physical Model o General Modelo Físico, le damos ahí. Aquí tenemos que tener mucho cuidado, ya que tiene que estar en la primera opción, y como vamos a exportar a Access debe estar aquí en la opción de Microsoft Access 2007. El nombre no hay problema, puedo ponerle mi nombre y le damos en aceptar, para lo cual se nos va a crear nuestro modelo físico automáticamente. Como vemos aquí tenemos nuestro modelo físico, podemos igual acomodarle para que sea un poco más estético, y una vez acomodado tendremos ya nuestro modelo físico arreglado. Como podemos ver aquí en el modelo físico y en el modelo conceptual,
En el modelo físico se me ha abierto esta opción llamada Database, y en el modelo conceptual no tengo esta opción. Teniendo listo el PDM o modelo físico, se busca la opción database, el cual no teníamos en el modelo conceptual anteriormente. Se busca la opción Generate Database, en el cual se va a guardar en una carpeta que ya he creado anteriormente en escritorio con el nombre de proyecto, y se le va a colocar aceptar. Se abrirá unas opciones en el cual se da un clic en close. Seguido de eso se abre, se puede observar en la carpeta en escritorio proyecto que está guardado el script. A continuación se abre un access en blanco y se lo guarda en la carpeta que anteriormente creamos, que es proyectos, y se lo cierra. Se busca en la carpeta este equipo en disco local C, archivos de programa por 86, el programa SAI base, Power Designer 16, en la opción Tools, el que dice Access 2K. Se despliega unas opciones. En el primer casillero se le guarda el access que anteriormente hemos guardado, y en el segundo casillero el script, y se hace clic en Create. A continuación se pone el OpenMDB y se abren todas las opciones para llenar en el access. En herramienta de base de datos se puede observar las relaciones del access más claramente. Aquí tenemos el modelo ya lleno con las universidades y los estudiantes. A continuación se va a llenar un casillero para indicar cómo se realiza un ejercicio. Bien, un atributo que teníamos en la tabla del físico es un código. Colocaríamos 1, 2, 3. Nombre será UCE. Ubicación, Quito. Carácter, público. Y número de estudiantes pondremos un aproximado de 10.000. A continuación se llena la siguiente tabla que es de estudiantes. En cédula de ciudadanía se colocará un número cualesquiera. En nombre, cualquier nombre. En ciudad, la ciudad de la natalidad. En teléfono, y en email, ya. Listo. Para llenar la tabla intermedia que se creó en el modelo físico entre universidades y estudiantes, se copiará el código de universidades y de estudiantes el número de cédula. Se lo guardan. Y así continuaremos llenando los demás cuadros hasta terminar como el ejemplo que hemos realizado de las universidades de Colombia. Una
vez creada lo que son nuestras tablas con algunos datos, pasamos a crear lo que es nuestro formulario. Nos ponemos en la opción crear, asistente para formulario. Aquí en los campos disponibles los pasamos acá seleccionados. Siguiente, siguiente. Aquí en estas opciones debemos escoger la opción modificar el diseño del formulario, finalizar. Aquí, como podemos ver, ya tenemos nuestro formulario creado, podemos modificarlo a nuestro gusto. Aquí vamos a insertar lo que son botones. Aquí vamos a registrar algunos botones, vamos a poner operaciones de registros, vamos a poner guardar registro, siguiente. Aquí ponemos imagen, siguiente. Aquí vamos a poner como guardar registro y finalizar. Aquí nos va a aparecer una imagen, la vamos a ubicar donde nosotros deseamos. Otro botón vamos a crear. Esta vez vamos a elegir navegar registros, registro anterior, siguiente, imagen, siguiente, registro anterior y finalizar. Aquí, como podemos ver, nos sale ya la imagen. Vamos a modificarlo. Aquí nos va a salir unas opciones con el color de fondo, la letra, todo eso que queramos. Una vez ya decorado todo, vamos a presentar así el formulario con varios botones, imágenes, y ya está listo. Hola, en este caso procederemos a realizar lo que son las consultas. Para ello debemos tener en cuenta qué tabla y qué atributo queremos realizar una consulta. Bien, para eso procederemos a crear consulta. En diseño de consulta cerramos esta tabla, vista SQL. En vista SQL tenemos lo que son los comandos select, from y where. En select debemos tener muy en cuenta qué tabla queremos llamar o consultar. En este caso viene a ser lo que son el nombre de la universidad. Entonces digitamos un nombre y from es desde qué tabla queremos llamar, desde qué entidad queremos llamarla. La entidad sería universidades y todo lo cerramos con un punto. Aplastamos a ejecutar y aquí tenemos nuestra consulta acerca de lo que... Bueno, en este caso vamos a realizar lo que es una consulta doble. Para realizar una consulta doble tenemos que tener muy en cuenta qué entidades vamos a realizarlas, y estas entidades deben estar relacionadas con una primaria key. Entonces vamos a crear diseño de consulta. Cerramos el mismo procedimiento de una consulta simple, sino que en este caso vamos a realizar con 3 comandos: el select, from y el query. Entonces, en este caso vamos a llamar lo que es el nombre de las asignaturas, de la entidad de asignatura, y el nombre de los recursos tecnológicos. Consulta, select. Entonces empezamos. Llamamos lo que es el nombre de la asignatura, nombre, seguido por una coma, y seguimos el nombre del recurso tecnológico. Está escrito como nombre. Y si vemos aquí, debemos escribir tal y como están escritos sus nombres de cada atributo. Entonces es nombre. Desde qué entidades estamos llamándoles a estos atributos.
es de la entidad asignatura, seguido por una coma y recursos. En este caso yo tengo recursos tecnológicos llamado por un guión bajo, si se dan cuenta. Entonces esto debo mencionarlo aquí. Tecnológicos. Y Enquire tiene la cualidad de enlazarme estos atributos por medio de mi primary key. ¿Cuál es mi primary key? Es, en el caso de asignatura, es ascódigo, y este primary key está entrelazado con recursos tecnológicos, igual con ascódigo. Entonces este primary key iría en Enquire, mencionado de la siguiente manera: asignatura punto as-código igual el nombre de la segunda entidad, en este caso recursos tecnológicos. Todo debe estar igual, sus nombres, todo debe estar igual a las entidades, teniendo en cuenta eso. Una cosa muy importante de aquí es que debemos en las dos entidades debemos mencionar la primary key por las cuales están llamadas estas entidades. Sería ascódigo, anticoma, y procedemos a ejecutar. En este caso tenemos ya una consulta doble de lo que es el nombre de las asignaturas y el nombre de los recursos que utilizamos en cada una de las asignaturas. Eso es todo, cómo se realizan las consultas, consulta simple y consulta doble. Gracias. Bueno, una vez creado nuestras consultas, vamos a elegir lo que tenemos: consulta simple 2 de las facultades. Vamos a crear nuestro asistente para informes. Vamos a crear asistente para informes. En los campos disponibles vamos a trasladarlos a campos seleccionados. Siguiente. Aquí no tenemos nada que hacer. Siguiente. Aquí está todo. Siguiente. Aquí en estas opciones debemos de ponerle modificar el diseño del informe y finalizar. Como podemos ver, aquí tenemos nuestro informe. Podemos modificarlo a nuestro gusto. Aquí, haciéndole doble clic, podemos ver aquí en estas opciones que está estilo de letra, color, todo. Vamos a poner aquí en B informes y vamos a tener lo que es así. Después de todo esto de modificarlo a nuestro gusto, vamos a poner en guardar y así tenemos nuestro informe.